¿Qué tal, amigos de la Hora Nacional? El día de hoy voy a hablarles de un personaje que enarboló en todo momento la educación como prioridad para el avance de un país. Estoy hablando del maestro Justo Sierra. Él nació el 26 de enero de 1848. Un momento verdaderamente interesante en toda la historia de nuestro país, pero él siempre tuvo la convicción total de que la educación iba a transformar a nuestra república, a nuestro país. Sí, a él le debemos muchas cosas, entre ellas esta imagen maravillosa o este contexto que tenemos claramente de Benito Juárez. Fue él el que más rescató y estuvo poniendo en alto a este personaje en todo el desarrollo de él en cuestiones de la educación. Él estudió Derecho, en realidad. Él nació en Campeche, vino a la Ciudad de México y estudió Derecho. Él estudió en San Ildefonso y ahí precisamente se dio cuenta que lo que a él le gustaba era escribir. Entonces escribió leyes, escribió ensayos, escribió poesía, escribió cuentos, escribió obras de teatro. Siempre lo más importante para él era la escritura. Él tenía una frase muy marcada, que era: si verdaderamente queremos darle el sufragio universal a todas las personas, primeramente tenemos que darle el derecho a la educación. Él decía que si un pueblo no estaba educado, no tenía tampoco cómo poder entonces decidir, porque no iba a saber hacerlo. Él hablaba de que el pueblo tenía hambre, pero hambre de justicia. Esta era una frase que él usaba mucho. ¿Qué le debemos también a Justo Sierra? Justo Sierra es el fundador de lo que ahora conocemos como la Universidad Nacional de México. En ese momento aún no era autónoma. Él no logró ver la autonomía de la universidad, murió antes. Él murió en 1912. La autonomía de la universidad fue en 1929. Sin embargo, todo el tiempo abogó por esta autonomía desde el jardín de niños hasta la universidad. ¿Por qué hablamos de que la fundación, ni no la refundación, como muchos dicen, o que volvieron a poner la universidad que se había quitado, que era la Universidad Pontificia de México? Porque él decía que aunque había una historia universitaria, realmente íbamos a comenzar una verdadera universidad, ya que aquella universidad pontificia tenía marcado el ideal ya objetivo y claro de lo que ya existía, de lo que ya se defendía, lo que marcaba una religión. Mientras que él decía que la Universidad Nacional lo que buscaba es que nosotros fuéramos detrás del conocimiento, que lo cuestionáramos, que día a día confrontáramos lo que verdaderamente pasaba en la ciencia, en la política, en la ideología. Él estuvo y realmente se movió dentro del gobierno porfirista. Sin embargo, fue de sus mayores críticos, los mayores críticos que realmente pudo haber en ese momento del porfiriato. ¿Por qué? Porque él marcaba que lo importante era tener una sociedad científica, una sociedad que cuestionara y que en todo momento tuviera la educación como prioridad. En 1910, dentro del marco de los festejos del aniversario de la independencia, es que logra que la Universidad Nacional se funde, que se fundó realmente en el centro histórico de la Ciudad de México. Posteriormente cambió a otro lugar, etcétera, pero en ese momento se marcó todo este cuadro universitario tan importante para la educación. Él fue secretario, ministro, principalmente de Educación y Bellas Artes. Cuando sale Porfirio Díaz, por lógica, cuando entra Madero, cambia radicalmente todo lo que sucede alrededor en las cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, Justo Sierra siempre fue declarado como una persona verdaderamente importante para la nación. Lo volvió embajador en España en 1912. Pocos meses después muere, es traído a México y, como marcan los escritos y los periódicos de la época, nunca se había hecho un recibimiento tan majestuoso como el que se le hizo a Justo Sierra. Fue enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres, que en ese momento, interesante y como anécdota, él fue de los que fundó este lugar para reconocer a la gente que había hecho historia en nuestra nación. Él hizo la Universidad Nacional. Él hizo que la gente entendiera que la educación tenía que ser laica y gratuita. Justo Sierra, personajes que verdaderamente tenemos que tener en alto y marcarlo, como lo hizo en un momento posterior La Habana, la Universidad de La Habana, cuando lo declaró el maestro de las Américas.